Para mí es un honor estar con ustedes esta tarde haciendo una lectura de un electrocardiograma por un electrofisiólogo. Eh, Vamos a hacerlo de una manera como lo hacemos pues los electrofisiólogos, pero antes que eso quiero agradecer pues al doctor Carlos José por esta invitación. Realmente el doctor Carlos es un amigo eh, y hemos trabajado juntos mucho tiempo. Trabajamos un par de años como docentes en la Universidad de Antioquia. Yo me retiré posteriormente, pero he estado vinculado toda la vida a la docencia con la Universidad del CES y con la Universidad Pontificia Bolivariana. Entonces, vamos a iniciar con un recordatorio de alguien que ha sido muy especial en mi vida, ¿no es cierto? Que fue mi profesor, mi tutor, mi mentor y fuera de eso un gran amigo, el doctor Wellens. Su nombre realmente es Henrik Johan Just Wellens, murió hace 15 días. Para mí y para mucha gente es el padre de la electrofisiología, una persona que nació en Holanda, estudió toda su vida en la Universidad de Leiden y fue discípulo del doctor Dirk Durrer. ¿Por qué les pongo esto? El doctor Durrer fue una persona extremadamente brillante, formó a tres que fueron grandes electrofisiólogos, uno de ellos el doctor Wellens, el segundo el doctor Kummel, Philipp Kummel, que descubrió la taquicardia de Kummel, y otra persona extremadamente brillante, el doctor Peter Schwartz, que es el que ha trabajado toda la vida con QT, y obviamente el doctor Wellens. Junto con el doctor Durrer, en 1970 hizo una publicación de la excitación del corazón en humanos. Él demostró que las taquicardias podrían iniciarse y terminarse por estimulación eléctrica programada, o sea, por estudio electrofisiológico, y desde ahí empezó a publicar muchísimo sobre el flutter, sobre la reentrada y muchísimo sobre vías accesorias. Él fue realmente el que le dio el nombre de taquicardias por movimiento circular, porque describió su mecanismo y fue la primera persona que pasó un catéter al ventrículo para estimular y para ver el mecanismo de las taquicardias ventriculares. Como pueden ver, realmente fue un genio. Posteriormente, en el 77, se mudó para Maastricht y se vinculó con la Universidad de Limburg, y allí empezó realmente toda su escuela. Empezó a hacer lo que en ese tiempo se llamaba Serial Drop Test, que era simplemente inducir las taquicardias y ensayar drogas a ver cuáles servían. Describió la reentrada en fase 2, que es muy importante como mecanismo electrofisiológico, y hacía mapeos previos a llevar el paciente a cirugía, y hacía el tratamiento quirúrgico, lo que hoy se hace por ablación por catéter. En ese tiempo lo hacíamos abriendo el paciente y operando realmente bajo circulación extracorpórea, y hacíamos ablación quirúrgica de las vías accesorias, de la taquicardia ventricular, etcétera. En ese tiempo no existía la ablación por catéter. Posteriormente describió el síndrome de Wellens, ¿no es cierto? Y fue el que describió el algoritmo para el diagnóstico de las taquicardias ventriculares junto con el doctor Pedro Brugada. Formó gente valiosísima. El primer fellow que él formó fue el doctor Jerónimo Farré, se encuentra hoy trabajando en Madrid, ¿no es cierto? También formó al doctor Pedro Brugada, que fue su segundo fellow y se quedó trabajando con él. También formó al doctor Heinz Cook, un alemán que también ha publicado mucho. Joseph Brugada, que fue mi compañero. Nos formó tanto el doctor Wellens como el doctor Pedro Brugada cuando se quedó en Holanda
como jefe del servicio de electrofisiología y el doctor Wellens era el jefe del servicio de cardiología. Personas muy valiosas en Latinoamérica como Jacob Atié de Brasil, y formó también al doctor Luis Montt, y fuera de eso por ahí a 150 electrofisiólogos más. Como les digo, amigo personal de toda la gente importante que ha desarrollado la electrofisiología, el doctor Kumel, el doctor Josephson iba por ahí cada 4 meses al servicio, el doctor Peter Schwartz, el doctor Douglas Ives, la doctora Silvia Fiori, o sea, gente súper famosa, eran vinculados directamente y amigos, y iban frecuentemente al servicio cuando yo estuve allá. Publicó más de 700 artículos y 14 libros. Se le conocía como el gigante de Maastricht. Aquí pueden ver un electrocardiograma con el síndrome de Wellens, que fue el que describió, con una obstrucción de la descendente anterior, ¿no es cierto? Una lesión no completa, sino una lesión suboclusiva del 95%, 90%, con unos cambios que él describió muy bien, con alteración del ST con ondas T bifásicas o negativas de B1 a B4, y que ha sido pues una de las características y lo que más fama le ha dado a él. Realmente esto era lo que quería pues como mencionar antes, poner pues como de ejemplo al doctor Heinz Wellens. Como les digo, era una persona demasiado sencilla, sabía demasiado, tenía una capacidad de enseñar impresionante. Cuando uno le preguntaba alguna cosa en los estudios electrofisiológicos, se sentaba con uno y con el compás, con el caliper, a medir cada uno de los intervalos y de los segmentos para que uno entendiera realmente. Entonces, desde ahí, obviamente, terminé mi entrenamiento en el 89 y llegué a trabajar a Medellín. Y desde eso, vuelvo y repito, estoy vinculado con la docencia, y el doctor Carlos me pidió el favor de cómo realmente yo interpreto un electrocardiograma, y a esto es lo que nos vamos a referir en esta segunda parte. Como pueden ver, ahí hay unos textos publicados por mí, electrocardiograma, cómo interpretarlo. Hay otro que lo realizamos con todo el equipo de CES Cardiología, el libro rojo que ven a su derecha. Antes de eso, el texto de la Sociedad Colombiana de Cardiología fue realmente editado por mí, por el doctor Boris Vesga, y antes con el doctor William Uribe también escribí este libro de electrocardiografía y arritmias. Probablemente muchos de ustedes lo conocen. Hoy en día, ya con la moda, tenemos una app para enseñar electrocardiografía y enseñar arritmias, que la pueden ver ahí. Pueden entrar tanto para los dos sistemas que hay compatibles. ¿Qué es importante en la lectura del electro? Primero, saber que el electro es una herramienta diagnóstica muy fácil, barata, que se ha demostrado que es costo-beneficio, nos da una información enorme, ¿no es cierto? Lleva más de 100 años de haberse hecho el primer electrocardiograma. El que inventó el electro fue el doctor William Eindhoven en la Universidad de Leiden, que fue donde estudió el doctor Wellens. El doctor Eindhoven, premio Nobel de Medicina, también se formó en las islas del sudeste asiático, que eran colonias de Holanda, y se fue a estudiar a Holanda. Entonces, básicamente vamos a llegar al punto que es cómo interpreto el electrocardiograma. Como pueden ver ahí, esto es lo que está en los textos de cómo se hace un electrocardiograma o cómo se interpreta un electrocardiograma. Ustedes pueden ver que hay una serie de secuencias. Cada persona obviamente lo puede interpretar a su manera, y esto es lo que le enseñamos como a todos los estudiantes y a todos los residentes, para que sigan un
paso a paso y no se les quede absolutamente nada. Realmente, ¿qué necesitamos para la lectura? Si ustedes me dicen cuánto me demoro yo leyendo un electrocardiograma, les puedo decir que me demoro menos de un minuto, ¿no es cierto? Y de los 60 segundos le puedo decir que 45-50 es saber si el electro está bien tomado, o sea, si el electro tiene la velocidad adecuada, si está bien estandarizado, si sus derivadas están bien puestas por la enfermera, etcétera. Entonces, lo que a ustedes les interesa, que es lo que está dentro del electro, para una persona que tenga experiencia, realmente es lo más fácil. Para ustedes, obviamente, lo más difícil. ¿Y por qué digo yo eso? Que lo más importante para leer un electro es saber su fisiopatología de la parte eléctrica del corazón. No solamente su fisiología, sino también todas sus patologías asociadas. Para mí no se debe leer de memoria, que la onda P, que el PR, que el QRS, no, ¿no es cierto? La electrocardiografía hoy en día es deducible, se llama una electrocardiografía deductible y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer las cosas desde el punto de vista lógico, ¿no es cierto? No debe haber unos parámetros rígidos, ¿no es cierto? De hecho, los parámetros en el electro son muy variados. Para mí, soy enemigo toda la vida de las guías. He escrito muchas guías, inclusive en Colombia, en la revista colombiana, casi todas las guías de electrofisiología he sido el editor, en las de fibrilación atrial, en las de la taquicardia supra, en las de las taquicardias ventriculares. Pero esto es realmente para que la gente que no tiene un conocimiento profundo, pues más o menos tenga una idea. Pero realmente yo soy enemigo de todas las guías. Las guías son para mí, para la gente que no domina el tema. Y por eso es tan importante tener una visión general y tener un conocimiento de la electrofisiología. Importantísimo, los franceses, por eso tienen esa foto a su derecha que es un ojo, siempre decían, busque la onda P, cherchez la P, decían los franceses, o sea, todos los detalles mínimos del electrocardiograma. Y lo otro que es fundamental es que nosotros no leemos electros, nosotros leemos electros de un paciente que tiene una historia clínica y que tiene obviamente unas características determinadas. No es lo mismo leer un electro de un niño que un electro de un anciano, no es lo mismo leer un electro de una persona obesa que de una persona longilínea, no es lo mismo leer un electro de una persona de raza negra de un electro de una persona de raza blanca. Todos estos tienen diferencias grandísimas. Entonces, por eso uno tiene que interpretar el electro con base al paciente. Otra de las cosas muy importantes que la gente dice es que para leer electros o para saber interpretar el electro hay que estudiar mucho. Yo digo, no hay que estudiar mucho, hay que aprender mucho. O sea, no estudien mucho, aprendan mucho. O sea, sean prácticos, hagan las cosas deduciendo. La electrocardiografía, créanme que es deductiva, no es de memoria. Y ahora les voy a demostrar con un electrocardiograma. Este es un electrocardiograma, como les dije, 12 derivaciones. Entonces uno mira el electro y lo primero que hay que mirar es que los filtros estén bien determinados, que la velocidad esté bien, que la estandarización esté perfecta, ¿no es cierto? Y que realmente esté bien tomado. Eso lo sabemos porque hay una onda P positiva en las derivaciones D1 y ABF, ¿no es cierto? Y por algunos parámetros que el doctor Carlos José con toda certeza se los ha enseñado. Entonces es importante saber que existe el filtro de 60 ciclos, que es el que más interferencia da. Aquí lo tiene programado
y el electro de las 12 derivaciones, que el formato que usamos usualmente es este, ¿no es cierto? Cuando son simultáneos es mucho mejor que cuando es una sola tira. Entonces, este electrocardiograma, cuando uno lo mira, pues realmente lo que analiza es que el ritmo, que es un ritmo sinusal, cómo está la conducción auriculoventricular para ver si hay algún bloqueo, ver cómo está el QRS que mida menos de 110 milisegundos, mirar el eje del QRS, ver que no tenga bloqueos de rama izquierda, derecha o algún hemibloqueo, ver el trastorno, si hay trastornos en el segmento ST y en la repolarización, etc. Entonces este es un electro completamente normal. ¿Nos da mucha información? Sí. ¿Por qué? Porque quiere decir que un electro normal debe tener un sistema cardiovascular normal. Entonces hay que mirar cuáles son los antecedentes o cuál es la historia clínica del paciente. Esto es simplemente para mirar un electro normal. Les voy a mostrar un electro para que ustedes vean qué tanto grado de información nos puede dar un electrocardiograma en un paciente. Este electro es un paciente de sexo masculino, 18-20 años, que llega al servicio de urgencias con una taquicardia de inicio súbito. Llega al servicio de urgencias con una presión de 110/70. Ha tenido múltiples episodios, este no es el primero. Usualmente ceden con maniobras vagales y algunas veces hay que ponerle algún medicamento como adenosina para terminar la taquicardia. Entonces, cuando ustedes ven este electro, ustedes lo deben analizar de una manera muy profunda, porque nos va a dar muchísima información. Ven la derivación de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Vemos siempre que tengan los filtros adecuados, que tenga la calibración adecuada, etcétera, como les dije anteriormente. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué nos llama la atención? Es una taquicardia por complejos anchos. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma mide más, el QRS mide más de 120 milisegundos, ¿no es cierto? Entonces este es el algoritmo del doctor Brugada y el doctor Wellens para las taquicardias por complejos anchos. Entonces empezamos a mirar. En este algoritmo lo primero que nos pregunta es, ¿existe ausencia de complejos RS en precordiales? Entonces, si es sí, de entrada ya es una taquicardia ventricular. Si es no, miramos otros parámetros. Entonces vamos a mirar. ¿Existe ausencia de RS en precordiales? Ustedes ven que aquí hay RS en la derivada B2, por decir algo, o sea, no existe ausencia. Entonces nos vamos para el siguiente paso. Mire el RS. ¿Existe ausencia? No. El segundo punto es, desde la R hasta la S tiene más de 100 milisegundos. Ustedes ven que tiene 40, 60 milisegundos cuando más, entonces no tiene más de 100 milisegundos. Entonces aquí está, desde la R hasta la S tiene más de 100 milisegundos. No, miramos si hay disociación AB, si las aurículas van por un lado y los ventrículos van por el otro. Entonces, si ustedes ven aquí la derivada D2, ven que después de cada QRS hay una P posterior, hay una P posterior, hay una P posterior, hay una P posterior. O sea, no existe disociación AB. Por cada QRS hay una onda P. Miren aquí más clara, donde no hay disociación entre las aurículas y los ventrículos, ahí le estoy señalando la onda P, y por cada QRS hay una onda P. Entonces no existe disociación. Lo otro, morfología del QRS en las derivadas derechas B1, B2 o en las izquierdas B5, B6 que sean compatibles. Entonces vemos que en las derivadas derechas en B1 existe un complejo trifásico, RSR'. Este complejo trifásico sugiere taquicardia supraventricular. Si el complejo fuera monofásico, una R pura o una QR bifásico,
sugeriría taquicardia ventricular. Y lo otro es, nos vamos para V6, si en V6 la relación de R sobre S es mayor a 1, o sea, si la R es más grande que la S, nos sugiere taquicardia supraventricular. Entonces tenemos tanto en V1 como en V6 compatibles con una taquicardia de origen supraventricular. Entonces ya de esto sabemos que este paciente no tiene una taquicardia ventricular, que es un paciente joven con corazón aparentemente sano, que no había tenido infarto, que no es hipertenso, etcétera, y tiene una taquicardia paroxística que ya sabemos que no es ventricular, sino supraventricular. Vámonos más allá. Entonces vamos para el algoritmo de las taquicardias supraventriculares. Ahí miramos cómo está el RP, ¿no es cierto? Cómo está la relación entre la despolarización del ventrículo con la despolarización de la aurícula. Les había dicho que después de que se despolarizara un ventrículo, había una aurícula. Entonces, miramos cómo está el RP. Ahí está el RP, ¿no es cierto? Donde el RP, ¿no es cierto?, es mayor o menor a 90. Estos son según las nuevas guías. Esto es muy importante. Antes decíamos que el RP, si era mayor de 70, era una vía accesoria. Hoy en día, con las nuevas guías europeas, es mayor de 90. ¿Por qué? Porque el doctor Wellens con el doctor Farré, cuando descubrieron o describieron el RP, era desde el nadir de la onda R hasta el inicio de la P, y por eso lo describieron como 70 milisegundos. ¿Por qué 70 milisegundos? Es el tiempo que se demora el despolarizar el ventrículo y subir por la vía accesoria y despolarizar la aurícula. Eso se demora exactamente lo mínimo 70 milisegundos en el estudio electrofisiológico. En el electrocardiograma debe ser mínimo 90 milisegundos. ¿Por qué? Porque es desde el inicio del QRS hasta el inicio de la onda P. Como pueden ver aquí, ven que hay 40, 80, casi que 120 milisegundos. Entonces el RP en este caso es mayor de 120 milisegundos con el algoritmo actual de las guías europeas. Si lo ponemos con el algoritmo viejo, que es el RP, ¿no es cierto?, desde el QRS hasta el inicio de la P, sería, trazamos una línea de aquí a aquí, sería 40 más o menos 80 milisegundos, mayor de 70 con el algoritmo anterior. Entonces esto nos dice que el paciente tiene una taquicardia supraventricular, ¿no es cierto?, por complejos anchos, ¿no es cierto?, y que sugiere una vía accesoria porque tiene un RP mayor de 90 milisegundos. Si ustedes miran una cosa muy llamativa en este electro, que ahí sí hay que poner el ojo, como dicen los franceses, ustedes ven que este RR es distinto a este. Este RR es corto, este largo, ¿no es cierto? Y así, corto, largo, ahí lo pueden ver. Se los pongo más grande, corto, largo, etc. ¿Qué quiere decir esto? Corto, en rojo están los largos. ¿Qué es lo que está pasando? Si uno analiza este electro profundamente, la despolarización viene por el nodo auriculoventricular, despolariza el ventrículo, sube por la vía accesoria, vuelve y baja por el nodo AB, baja por el haz de His, despolariza el ventrículo, sube por la vía accesoria y despolariza la aurícula. Eso es lo normal, ¿no es cierto? Y eso nos daría un RR regular, usualmente mayor de 180 latidos por minuto en las taquicardias por vías accesorias. Pero aquí vemos que hay corto, largo, corto, largo. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la explicación lógica? Baja por el nodo AB, baja por el haz de His, baja por el sistema de la rama,
sube por la vía accesoria y cuando va a bajar de nuevo por el nodo AB, se bloquea en la vía rápida porque tiene una disociación longitudinal del nodo, tiene doble vía nodal, conduce por la vía lenta y depolariza el ventrículo, vuelve y sube, baja por la vía rápida, vuelve y sube, baja por la vía lenta, vuelve y sube, baja por la vía rápida, baja por la vía lenta. Entonces hay corto, largo, porque el paciente, fuera de tener una vía accesoria, tiene una disociación longitudinal del nodo que se presenta en el 25% de los pacientes y puede conducir unas veces por la vía rápida del nodo AB, otras veces por la vía lenta. Entonces, este solo electro, mire lo que nos está diciendo ya, que el paciente tiene una taquicardia supraventricular, que es una taquicardia con una vía accesoria, que además tiene una doble conducción, pues dualidad por el nodo AB, o sea que puede tener también el sustrato para una reentrada intranodal. Entonces mire todo lo que nos va dando un electro desde que lo analizamos profundamente. Aquí está, simplemente baja por el nodo AB, baja por el haz de His, sube por la vía accesoria y cuando vuelve y baja, la segunda vez baja por la vía lenta, despolariza el ventrículo, sube por la vía accesoria y va volteando de esta manera que nos explica los RR por qué van cambiando. ¿Qué más podemos saber? Entonces, podemos ir todavía mucho más profundo. Si miramos la morfología de la onda P, cuando está despolarizando la aurícula, vemos que la onda P en la derivada D1 es positiva, ¿no es cierto? En la D2 es positiva y en D3 es negativa la onda P. Aquí en ABR también la onda P es positiva y en ABL la onda P es positiva. Entonces en las derivadas inferiores es negativa y en ABR y ABL es positiva. ¿Qué quiere decir? Que la aurícula se está despolarizando de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque es positivo tanto en ABR como en ABL. Y en las derivadas inferiores, en D2, D3, ABF, se está alejando porque está despolarizando la aurícula de abajo hacia arriba. ¿Qué más nos dice eso? Si ustedes ven, la onda P es más negativa en D3, ¿no es cierto? En D3 es más negativa que en D2. Aquí la onda P está dentro de la onda T y la deforma y la pone más negativa. Aquí es menos negativa. Si usted la ve, la onda P es positiva en D2, mírenla aquí, pero en D3 es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que para que la onda P sea negativa en D3 se está alejando de D3 y es positiva en D2 se está acercando. Entonces es una vía accesoria que está insertándose más hacia D3 que hacia D2. O sea, está insertándose más hacia el lado derecho, o sea, es una vía accesoria de localización derecha, ¿no es cierto? Y no izquierda. ¿Por qué es esto importante? ¿Para qué nos sirve a nosotros los electrofisiólogos? Que estos pacientes los llevamos a ablación y ya sabemos que no tenemos que puncionar la arteria para ir a cavidades izquierdas, sino que por la vena podemos hacer todo el procedimiento. Aquí está la explicación también, este es el surco aurículo ventricular donde se insertan las vías accesorias, está más en D3 negativo y va hacia arriba, por eso es positiva en ABL y por eso es positiva en ABR la onda P. Entonces, como ven, todo esto nos da muchísima información. Un simple electro nos da una información importante si lo podemos, obviamente, analizar y si tenemos los conocimientos. Entonces, por eso les digo yo, créame que lo importante es conocer el tema. Es exactamente cuando yo les hablo de hipertensión a los muchachos, que en las guías dice la primera opción es los diuréticos, la segunda los inhibidores de la ECA o los ARA2, la tercera los calcioantagonistas. Eso no es cierto, eso es para la gente que no sabe. Hay que analizar
cada paciente para saber qué tratamiento se le da y qué tipo de hipertensión tiene, y si es una hipertensión más dependiente de volumen o una hipertensión más dependiente de vasoconstricción, o es una hipertensión que tenga un tono simpático alto, etcétera, etcétera. Lo mismo con el electrocardiograma. No todo se lee igual, todo depende de cada paciente. Miremos aquí para que entiendan, aquí se está despolarizando el nodo sinusal, viene la conducción por el sistema de conducción normal y por la vía accesoria. Esta es la onda delta. Aquí hubo un extrasístole, se bloqueó en la vía accesoria, condujo por acá y arrancó la taquicardia por movimiento circular. Mire, baja, despolariza el ventrículo, sube por la vía accesoria, por eso se llama taquicardia por movimiento circular ortodrómico, nombre que se le debe al doctor Wellness, ¿no es cierto? Baja por el nodo AB, despolariza la rama izquierda y derecha el ventrículo y sube por la vía accesoria. En este caso, cuando baja por el nodo AB, recuerden que en este paciente existe doble vía nodal, entonces unas veces baja por la vía rápida y al segundo baja por la vía lenta. ¿Qué hacemos con esto? Pues muy fácil, metemos un catéter, vamos y buscamos la vía accesoria y le hacemos una ablación y el paciente queda completamente curado. 98% de probabilidad de curar al paciente con un porcentaje de complicaciones menor de un 1%. Entonces, de entrada, no solamente es importante hacer el diagnóstico electrocardiográfico, sino saber que estos pacientes pueden ser curables y es costo-beneficio para el sistema, ¿no es cierto? Estos pacientes deben ser remitidos a un electrofisiólogo para que le haga la ablación y cure al paciente. Es de las pocas cosas en medicina que se pueden curar por el médico. Ustedes me dicen, que una neumonía también la curamos con amoxicilina o con cualquier antibiótico. No, señor. Usted, el que se cura es el paciente con su sistema inmunológico, ayudado por la penicilina. ¿No es cierto? De hecho, usted le puede dar el antibiótico y si usted no tiene defensa, el paciente muere. Aquí no, aquí curamos el paciente. De las pocas cosas en medicina que se pueden curar son las arritmias cardíacas, ¿no es cierto? Porque no necesita la intervención del organismo para curarse. Esto es básicamente lo que les quería decir con respecto a la interpretación del electrocardiograma, ¿no es cierto? Y para ustedes, muchachos, lo más importante es nunca dejar de hacerse preguntas y de cuestionarse. Cuando no entiendan algo, pregúntele al doctor Carlos José. Si él no sabe, ¿no es cierto? Como me pasa a mí frecuentemente, pues le preguntamos a la gente que sabe para el bien de todos, porque realmente cuando nos cuestionamos es cuando más aprendemos. Simplemente si quieren ver algo de la parte de electrocardiografía, les sugiero que se metan a esta página web, que es una página mía con la hija que está terminando cardiología, y con el libro que les dije ahora que lo pueden bajar de internet, también es muy importante y por ahí les resolvemos dudas en el momento que ustedes quieran. Mil gracias, doctor Carlos, por la invitación. Espero que haya sido de su agrado y del agrado de los muchachos. Que estén muy bien.